el ace maximalista de la música. Claro que sí. Porque hace de todo, bebé. Sí. Hace baile, compone, produce. No hay algo que él no haga bien. Sorry. Es que realmente J-Hope todo lo puede. Hola, bienvenidos a Todo en el Verso. Mi nombre es Valeria y este es un podcast por y para los fans de la música. Tenemos un poquito más de fijación en el K-pop, que es un género musical que nos encanta, nos apasiona y nos fascina. Aquí vamos a estar hablando de ídolos, vamos a estar hablando de nuevos lanzamientos, vamos a estar hablando de conciertos y también de actividades y dinámicas que van a estar sucediendo, especialmente en Latinoamérica. En el capítulo de hoy tenemos a una invitadaza especial, nuestra primera invitada, así que me siento muy orgullosa y es un placer tenerte aquí. Ale, por favor, preséntate. Bravo, bravo para mí. ¡Bravo para ti! Y yo, doble aplauso. Doble aplauso. Bueno, me presento para quien no me conozca. Yo soy Ale Musiño, una amante de la música y por supuesto una amante del K-pop. Y tengo doble vida. Doble personalidad, doble dices tú. Doble personalidad. O sea, 40 horas a la semana soy una oficinista, una godín, decimos en México, y 24/7 fangirl, así que estoy muy feliz de que me hayan invitado, muy emocionada y gracias. No, hombre, de nada. La verdad, el capítulo de hoy me emociona mucho porque siento que las personas, me incluyo, que nos gusta mucho el K-pop, todos tenemos como un evento canónico que tú dices, Sí. Este fue el momento en el que yo dije, creo que esta es mi vocación, creo que esta es mi nueva personalidad. Quiero saber, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, me encanta y quiero formar parte de este movimiento? Súper. A ver, yo soy una persona que conoce el género desde el 2011. O sea, tú eres OG. Soy muy vintage. Ok. Ahora andamos con la palabra vintage. Pero la realidad es que muchas veces como que la vida adulta y la vida como para, digamos, ir al trabajo y demás, era como un poquito, esta es mi personalidad secreta. Okay. Ajá, exacto. Pero en el 2018 tuve mi gran evento canónico donde dije, dude, estoy creciendo. Y quien soy yo tiene que saberlo el mundo. Claro. Y si hay algo que me hace feliz y me hace brillar como persona, tengo que demostrárselo a todo mundo. Claro. En el 2020 empecé a hacer contenido y a hablar un poquito de mi vida ya como una chica K-popper. Y listo, ahí empezó como todo este camino y este evento canónico. Qué bien lo comentas. Es que siento que todas tenemos este suceso magnífico donde tenemos varias realizaciones. Creo que justo el mío también fue en pandemia. O sea, yo creo que estaba encerrada 24/7 en mi casa, pues por obvias razones. Y de repente me salió el Carpool Karaoke de BTS. Y yo dije, esto se ve divertido. Ya después de ahí, el resto es historia. Ahora estamos sentadas en este podcast varios años después. Y qué cool que ese momento específico mucha gente pudimos conectar. Claro. Y también fuera de la pandemia empezar a hacer una comunidad, porque después cuando todos empezamos ya a salir, es como de, ¿a ti también te gusta? Claro, y tú, podemos ser amigas. ¿Qué te parece si vamos por un café? Y ahorita que, por ejemplo, mencionas, y hago aquí el paréntesis súper mega especial, que dices como ahora toda esta accesibilidad a tener el contenido más allá solamente que esté en coreano, que es el idioma, pues, original de todo el material visual. Ya tenemos nuestra nueva actualización en Weverse, que ahora podemos escuchar, más bien, leer el contenido en español para toda la gente de habla hispana, de Latinoamérica, que seguramente nos está viendo, que sepan que pueden entrar a Weverse y ya le vamos a entender todos perfectamente en español. Y vamos a poder ver esos lives en tiempo real. Y ustedes no saben lo maravilloso que es este momento para uno que viene de mucho tiempo atrás. Pero bueno, hoy tenemos un tema muy especial que me emociona aún más que estar aquí contigo platicando. Vamos a hablar, creo yo, igual tú me dirás si no, vamos a hablar de uno de los ídolos que creo que ha sido un gran referente y parteaguas, no solamente para las fans, sino también para otros ídolos de las nuevas generaciones. Un ídolo que tú dices carismático, de buen ver, que se viste cool, que baila increíble, que tiene un gran proyecto. Yo siento que ya lo spoileé levemente. Tratemos de adivinar. ¿De quién crees que vamos a hablar hoy? Yo ya sé. Y yo, ¿estás lista? Será muy obvio. A ver, dímelo. J-Hope. Yo quiero describir a J-Hope de una manera. A ver, ¿cómo lo escribirías resumidamente en 3 palabras? El ace maximalista de la música. Claro que sí. Porque hace de todo, bebé. Sí. Hace baile, compone,
produce, tiene una identidad visual que justo lo hablábamos un poquito hace un momento, bastante determinada, y es Sí, algo que lo totalmente. conocemos, pero en verdad no hay algo que él no haga bien. Es que realmente J-Hope todo lo puede. Es como una Barbie. O sea, realmente él puede ser lo que él quiera hacer. Lo que él quiera hacer, me encantó. Literal. Siento que J-Hope es de esos artistas, como tú mencionas, multifacéticos. Creo que al venir de una agrupación y luego perseguir también el proyecto solista, que es admirar realmente el tener las ganas de hacer algo ya como de manera individual, sin tu equipo con el que estás claramente acostumbrado a trabajar. Creo que dice mucho de él. Creo que realmente se nota en todo su proyecto cómo le ha puesto así de él en cada aspecto. O sea, tú ves un video, tú ves una promoción, tú ves una portada, tú ves un show y dices, todo esto tiene el sello de J-Hope tan impreso que se me hace que está muy, muy, muy padre. Pero ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu canción favorita de J-Hope? Hay muchas, pero me gusta mucho Baseline. Baseline. Es una canción que tiene unos ritmos muy, muy profundos. No sé cómo describirlo, pero es algo que te suena desde adentro, y estoy muy ansiosa por verla en vivo. Ojalá la pueda ver en vivo. Ojalá sí. Pero sí, esa es mi canción favorita. ¿Cuál es la tuya? Creo que mi favorita, bueno, siento que tengo dos. Creo que mi favorita de él probablemente es More. Y creo que colaboración On the Street con J. Cole. La verdad es que yo soy muy fan en general de la música. Personalmente me gusta mucho también escuchar rap, o sea, otros raperos, un poco de R&B. Y creo que el proyecto de J-Hope tiene un sonido tan fresco dentro del género que, más allá de las personas que nos gusta el K-pop, creo que ha encontrado un fandom fuera de, que realmente también conecta con este género musical. Me gustan mucho sus colaboraciones con otras personas igual de este género de Estados Unidos o otras partes del mundo. Entonces, creo que esa colaboración en específico, cuando la escuché, es más, cuando vi el video dije, wow, o sea, totalmente J-Hope es esa clase de artista. Y también salió en un momento muy específico dentro de la carrera de J-Hope, cuando él tenía que cumplir con, pues, su responsabilidad como ciudadano coreano. Y la letra y la forma en la que la interpretan los dos es algo que creo que marcó muchísimo. Sí, es una canción increíble y creo que todos la tenemos dentro de nuestros top 3. Literal, si yo creo que sí. Y algo súper interesante es que al final esta colaboración logra darle un check a él también como un fan, ¿no? Claro. Porque muchas veces nos pasa que nosotros vemos a los artistas y somos fan de su música y somos fan de lo que ellos hacen y del arte que nos regalan, pero se nos olvida que ellos también tienen personas a las que admiran. Claro. Y sobre todo personas que en algún punto pueden coincidir con sus carreras y lograr esta cerecita del pastel de tu vida como fan, ¿no? O sea, sabemos que él tiene como un modelo a seguir. De hecho, alguna vez cuando lo conoció le dijo, eres mi musa. Y es como de, ay, me encantó que usara la palabra musa, ¿no? Y pues nada, es como cool poder también verte a ti como fan reflejado en ellos, cumpliendo sus sueños como fans de otros artistas. Oye, pero estoy muy emocionada porque además de que estamos aquí sentadas platicando de J-Hope, pues vamos a tener por primera vez en México, aquí en nuestro país, donde estamos grabando, el show de J-Hope en vivo y en directo ya en unos cuantos días. ¿Qué te parece? ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada y creo que es algo que nunca creímos ver. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento histórico que necesito que lo vamos a poner en los libros de historia. En los libros de historia. Y no solamente es el concierto, porque son muy pocas ciudades las que se eligieron precisamente para este tour. Entonces, que México haya sido uno de los países elegidos para poder desarrollar esto está increíble. Pero no solo eso, sino todo lo que se está hablando alrededor de este evento es algo que yo en lo particular nunca creí ver. O sea, genuinamente era como de, ay, es que en Estados Unidos hicieron, ay, es que en otros países hicieron. Pero está en mi país, bebé. Es como de, ¡viva México, señores! No, y aparte, no me vas a dejar mentir, J-Hope tiene un lado latino. ¿Qué tú dices? Muy latino. J-Hope tiene ahí su carácter, su personalidad. A ver, y la neta es que siempre lo soñamos o lo pensamos desde que hizo la colaboración con Becky G. Becky G, tu patrona. O sea, yo podría realmente recitar las letras de esa canción. Siento que para una fan del K-pop, especialmente ARMY,
tener una colaboración con un artista de descendencia mexicana que esté cantando en español en una canción con J-Hope es como de que, wow. Qué increíble. Y que esta colaboración también rompe estos pues paradigmas o esquemas, ¿no? Que también en algún momento lo vimos cuando ellos tienen una interacción justo antes de subir al escenario de Lollapalooza. Ahí que andaban practicando. Andaban practicando. Y qué guapa se veía Becky. Ella es muy guapa. Es guapísima. Pero bueno, ahí ella le dice como de no hablamos el mismo idioma, pero sí hablamos el idioma de la música. Voy a llorar, se me puso la piel chinita. Y son como estas frases que al final también a ti como fan te pegan, ¿no? Es como tal vez no entiendo el total de tus letras y tengo que traducirlas o buscar la traducción en inglés, en español, en el idioma que nosotros hablemos, pero al final la música te hace sentir y que ellos de alguna manera hayan conectado a través de eso, a pesar de que estaban a kilómetros y kilómetros de distancia. Y algo súper interesante también es que Becky G tiene un lado hip hopero. Claro, unos inicios. Ella era Becky from the block. Ajá, exacto. Y el baile y también sus inicios y todo esto se conectan con él. A mí me está dando mucha ilusión que esperemos primero aquí que vaya a cantar esa canción en el show. Imagínate a todas las niñas, niños, niñes cantando la parte de español para J-Hope y que J-Hope diga, wow, o sea, poder cantar en nuestro idioma una canción de nuestro ídolo, siento que va a ser un evento y un momento muy especial en el show. Yo tengo esa esperanza. Yo también lo tengo. Que haya esta colaboración real en tierras mexicanas, porque sería increíble, increíble. Sí. Y siento que además, como dices, esta conexión que hay a través de la música, cuando no necesitas necesariamente hablar el otro idioma que la persona, siento que J-Hope tiene muy marcado hacer estos statements por el simple hecho de decir de que you are my hope, I'm your hope. O sea, eso se entiende, yo creo que en cualquier idioma, creo que la emoción, la energía de transmitir de que yo estoy para ustedes porque ustedes están para mí y somos juntos este momento y somos juntos la esperanza. Siento que J-Hope verdaderamente ha logrado transmitir todos estos mensajes a través de sus fandom y siento que por eso también es muy, muy, muy querido. Sí, es una persona que supo conectar desde un tema muy, ay, ¿cómo lo puedo decir? Pues muy utópico, ¿no? Todos queremos tener esperanza y todos tenemos esperanza en que todo va a estar bien y que todo va a fluir, etcétera, etcétera. Y que él haya tomado ese como lema, porque al final sabemos que ese fue un hombre que en su momento, pues, ahí le cayó. Dijo, y después el que haya tomado esas palabras y que las haya convertido justo en va a ser mi statement como artista dentro del grupo y que se presente así, chica, yo quiero que lo haga en español en México. Ay, ¿te imaginas? Soy tu hope. Soy tu esperanza. Ay, me encanta, me encanta. Eres mi esperanza. Soy J Esperanza. J Esperanza. Y sí, justo es como estas letras que incluso lo puedes ver en sus canciones, tanto en solitario como dentro del grupo. Pues tratan de darte ese apapachito y ese... Claro. Tengamos esperanza de que todo va a estar bien. O sea, y si tú le sumas que además de las grandes canciones, él es un performer. O sea, creo que en general, en los artistas de esta generación y de esta década, creo que J-Hope ha demostrado, como dijimos al principio, ser multifacético. O sea, creo que su disciplina y su talento para poder estar en un escenario y hacerlo sentir más grande de lo que él es, bailando, cantando, interpretando, la producción. O sea, realmente creo que es de esos artistas que va a cuidar todos los detalles para que nos las pasemos muy increíble y que realmente es algo muy especial y que se quede por siempre como una memoria y una experiencia única. Yo quiero decir algo polémico. ¿Están listas? ¿Listos? Y yo ¿listes? viendo todas las cámaras así. La primera vez que yo pude ver a BTS en vivo, no podía dejar de ver a J-Hope. ¿Por qué? Porque el tema del performance que él hace, y ojo, todos son increíbles, todos tienen habilidades superiores, o sea, es increíble. Pero el que J-Hope tenga estos movimientos dentro del escenario y que sepa cuidar la energía sobre el escenario, te atrapa. Entonces él se movía y era como que los ojos, y se volvió a mover y eran los ojos. Y ahí es cuando me di cuenta que su habilidad para estar sobre el escenario ayuda también a que otros dentro del grupo se acoplen a eso, ¿no? Porque sabemos que esa energía se contagia. Se contagia y él al final es el líder del performance y de los bailes y todo esto. Y digo, sabemos que también J-Hope es muy buena gente y muy cute y todo, pero sabemos que tiene sus momentos serios. O sea, yo he visto varios videos donde
como que de estos programas también donde están entrenando a Ajá. nuevos ídolos y invitan a J-Hope como mentor y que de repente se para y los ve y no es que sea malo, sino que se lo toma en serio. O sea, para él la danza es algo importante y implica un respeto y una disciplina y una habilidad que es un trabajo de a diario. O sea, yo no creo que J-Hope haya nacido y haya dicho, yo ya soy el mejor bailarín. Yo creo que No. realmente fue un trabajo de día y día y de entrenar, o sea, para llegar a ser esta persona tan imponente en un escenario. Entonces, O sea, a mí sí me daría miedo un día que J-Hope me eche una miradita de te equivocaste de paso, bebé. o sea, O sea, en ese momento, reprobada. ajá, no quiero vivir eso, la verdad. Y justo es toda esta disciplina que él ha tenido, porque sabemos que desde que era muy joven, él encontró el amor por el baile y el baile en sus múltiples formas, ¿no? Ujú. Sí, muy street, pero al Ujú. final se especializó en mucho tipo de danza y lo vemos como también la cerecita del pastel en Claro. el documental de Hop Ujú. on the Street, donde habla un poco acerca de Más sus de la danza. inicios y Ujú. demás. Pero sí, el baile es algo que requiere mucho esfuerzo y también mucha disciplina y creo que él lo lleva en todas sus expresiones, porque lo vemos produciendo, siendo súper disciplinado, lo vemos haciendo toda la identidad visual también siendo súper disciplinado, o sea, al final como todas estas bases que él tuvo de danza, pues lo convirtieron en el artista que es. Claro. Y se agradece que haya gente tan apasionada por lo que hace, porque eso definitivamente tiene frutos y al final hace que la gente conecte aún más contigo. Correcto. Me encantó hablar de J-Hope contigo. Deberías de venir más seguido a hablar de otras Invítenme, cosas. me encanta. Yo hablo mucho de muchas cosas, así que háganme así como cuando ya, ¿eh? Pero sí, me gusta mucho. Espero es como que- algo Ujú. que me apasiona, ¿sabes? Y creo que también es algo muy importante tener, sí, tu vida y demás, pero cuando tienes algo que realmente te apasiona, es algo que te da este balance de felicidad en tu vida diaria y eso está súper cool. Y me gusta cómo nos has contado tanto desde tu experiencia, pero también desde tu conocimiento acerca del género y más específicamente de J-Hope. Entonces, creo que la gente va a disfrutar muchísimo este capítulo. Comenten lo que ustedes consideren de los temas que platicamos aquí, porque sí, nos gusta platicar también por comentarios. Por favor, like. Ale, ahora te voy a contar un poco de una de nuestras secciones favoritas aquí en el podcast, porque es donde pasamos la actualización. Dices Me tú encanta. todas las nuevas. Y me encanta que este podcast tenga secciones. No, Eso claro. es algo muy es que increíble. Tenemos que mantenerte informada de muchas Claro, cosas. Entonces, claro, hay porque mucha información este que es un dar. mundo que da mucho de qué hablar, entonces Sí. está increíble. Probablemente mientras nosotras estamos hablando, ya están Pasó sucediendo algo, cosas pasó nuevas. algo, Entonces, seguro sí. esta sección se llama Weavers al momento. Y como puedes ver, todo sale al momento. Excelente. Weavers al momento nos trae top 3 tus momentos favoritos de los próximos meses. Me encanta. Número 1. Concierto de J-Hope este fin de semana. Espero que nos veamos ahí. Bailemos mucho. Estoy lista. ¿Estás Estoy con muchas expectativas. Tener a J-Hope en México es algo que me hace vivir cada día de aquí a que sea el concierto. Cierto. Por 2. Segundo evento impactante. Mm. 4 de abril, 17, Pal Norte, Monterrey. ¿Qué tal? Me encanta que el K-pop por fin llegue a este evento. Les puedo decir que como una persona que va al Pal Norte desde el 2013, estaba esperando este momento. Usen bloqueador. El sol va a estar pesado, pero también nos vemos por ahí, amigos. ¿Vas a doble? Claro, claro. claro. Y bueno, un día después, 5 de abril, ceremonia, TXT. TXT. Pero en este punto de mi vida me gustaría saberme duplicar y poder estar en 2 estados a la vez. Si ahí afuera hay fans del K-pop que también van a dobletear, por favor, envíen unos mensajes y hagamos grupos de apoyo. De apoyo mental y físico. Sí. También increíble que grupos de K-pop estén llegando a este tipo de festivales y TXT en vivo son joya. Así que si pueden ir a verlos, 1000 de 10. Y estos fueron los eventos que tenemos hasta ahora. Espero que hayan disfrutado mucho Weavers al momento. Ahora, pasando a la siguiente sección, que yo creo que es una sección muy especial, porque como lo decimos en el podcast, es de fans para fans. Me encanta. Bienvenida a Zona Fan.
En Zona Fan estamos muy emocionadas porque justamente estos días está haciendo la pop-up de J-Hope aquí en Ciudad de México. Y como nos encanta platicar con las fans en redes sociales, también las queríamos conocer en persona. Así que nos fuimos a la pop-up a entrevistar a alguna de ellas. Adelante con los videos. Hola, estamos en la pop-up de J-Hope acá. Vamos a entrevistar a unos fans para saber de su experiencia, qué piensan de la pop-up y del concierto. ¡Vamos! Y este es el primer pop-up oficial de J-Hope en México. Como mexicanas, ¿cómo se sienten? Porque la verdad es que siento que es un momento tan icónico para todas las ARMYs acá. Bueno, primero que nada, estamos muy felices de que vean a México al fin. O sea, que esté teniendo el reconocimiento que no ha tenido en mucho tiempo, que empiecen a traer este tipo de dinámicas, están muy padres. Entonces, súper genial. ¿Cuál es tu canción favorita de J-Hope? Ay, no. Demasiadas. Sí, sí, es que tiene muchas canciones muy buenas, pero creo que ahorita estoy con Arson. Amo Arson, también mi canción favorita de J-Hope. Yo creo que la mía, Ego, creo que me gusta. Ay, me pone muy feliz, me pone de buenas. Arson, la tengo que rezar. O sea, voy por esa canción, por todas, pero voy a gritar esa canción. Me encanta. No. Está difícil. Future, maybe. Si le pudieran decir a J-Hope unas palabras, ¿qué le dirían? Ay, pues yo que lo amo mucho, que estoy muy agradecida por todo el trabajo que ha hecho, lo ha hecho súper bien y que ha hecho mi vida más feliz cada día. Te quiero mucho. Cambiaste mi vida y creo que no solamente la mía, creo que la de varios y estoy muy, muy agradecida porque es un ejemplo a seguir. Yo siento que eres eso para mí, un ejemplo a seguir porque gracias a ti he hecho muchas cosas que antes no creía poder hacer. Que muchas gracias por considerar venir a México y que espero que regrese pero con los demás. Te esperamos, BTS, como los 7 todos juntos. Sí. Pues yo le diría que estoy muy feliz de que haya podido venir a México, que ha hecho muy feliz a muchas ARMYs y que ojalá que pueda regresar y que también personalmente me hace muy feliz y su música también me inspira a seguir adelante. Todos los días las escucho y creo que es una gran persona y yo también lo quiero mucho. Yo que a un artista lo hace su fandom, o sea, 100% no creo que hay tanta gente inscrita a una pop-up por cualquier persona. Creo que es más que hay un impacto y se siente y sí, muchas gracias por venir a Latinoamérica. Que lo amamos mucho, que estamos muy orgullosas de todo el fandom, de lo que ha logrado y que no solamente es un artista, creo que BTS en lo personal ha tocado como fibras muy, muy bonitas en mi corazón porque he conocido gente como Diana muy bonitas gracias a ellos. Bienvenido a México, J-Hope. Jovi, bienvenido a México, te amamos, todo ARMY te ama y muchas gracias a ti y a los otros 6, a BTS en general por darnos tantas cosas y amistades tan bonitas. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Añón. Espero que les haya gustado todo este contenido adicional de Zona Fan. Espero que en algún futuro nos podamos ver en alguno de los pop-ups, en alguno de los conciertos y también puedan formar parte de esta comunidad. Y tristemente... Sí, es muy triste. Sí, es a muy ver, yo podría triste. seguir hablando horas, de una vez aviso. No te preocupes, apagamos los micrófonos y salimos y seguimos nos tomamos platicando, un me café. encanta. Me sentí muy bien, me gustó mucho venir a platicar con ustedes. En verdad, estos espacios son algo muy hermoso para toda esta comunidad. Espero que sigan creciendo y que este podcast llegue muy lejos. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias a todas las personas que vieron este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. También coméntenos de qué les gustaría que habláramos, temas, si quieren que hagamos algún tipo de contenido específico. Nosotras encantadas de cumplirles todos sus deseos. Ale, también, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, si quieren seguirme por ahí en mi vida de fangirl, es Ale Musino en todas las plataformas. Por allá les veo. Y pues bueno, una vez más, muchas gracias por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente. Bye.